Así que disculpen, les agradezco. Bien. Aquí sigo admitiendo. Admitir a todos. Bien. Somos 33. Estoy merendando mientras... Para que no escuchen el ruido de mi panza mientras hablo, estoy comiendo una barrita de cereal ahora. Voy a empezar a pasarles lista. Hola Cari, hola chicos, ¿cómo están? Gustavo Aguirre. Tal vez. Todavía no. Flavia Alfaro. No. Matías Almúa. No. Jorge Aranda. Tampoco. Por favor, Nati, fíjate en el chat y cuando yo nombre a los que se escribieron en el chat, me avisás. Sí, Sabrina Verón está. Sabrina Verón está, pero está sin micrófono. Bien, ya la nombré. ¿Quién? Sabrina Verón. No sé si todavía no llegó. llegué. Ahora, Muy bien. listo. Hacemos cuando llegue. Así no. Bueno, Juan Ávila. No. Carlos Benítez. María Beratz. ¡Ay! Va de vuelta. No se puede llegar apurada y pasar el lunes con el listado del día viernes. Va de vuelta. Perdón, el corazón tiene todos ausentes. Va de vuelta. Perdón. Vamos. Yamila Alberti. Es el hambre, profe. Presente, profe. Bien, gracias. Gracias por entender. Paula Aliaga. Paula no está. Bueno. Con razón no llegaba a Sabrina Verón. Cintia Arce. Cintia, no. Sabrina Verón, sí, ya sé que estás. Gisela Blanco. Presente, profe. Gisela, bien. Federico Carnero. Presente, profesora. Muy bien. Marcos Chitadino. No. Oscar Cordido. Presente, profesora. Bien. Mariana de María. Fabio de Acevedo. María Eugenia del Chico. Susana de la Mer. Hola, profe. Muy Presente. bien. Estamos muy bien. Me estoy alimentando. ¿Cómo? Que me estoy alimentando. Me agarró. Estamos igual. Muy bien. Verónica Díaz. Matías Dos Santos. Yamila Figueroa. ¿Yamila? Profe. ¿Qué? Presente, profe. Perdón, la molesto. Me dice Jonathan, habla. Tengo que atender un llamado del trabajo. ¿Me vuelvo a conectar? Atendé. Jonathan Meneses, listo, atendé. Sí, gracias. Figueroa, presente, profe. Muy bien. Ahí estás. Gabriel García, te vi. Gabriel, Buenas tardes, estás ahí. presente. Sí. Omar Gauna. Presente, profesora. Muy bien.
Ayelen Giada. Le di ingreso, creo, a Ayelen. ¿No? Sí, presente. Sí, ya me parecía. Alejandro González. Roberto Guerrero. Muy bien. Muy bien. Facundo Guevara. Presente, profesora. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Listo de ingreso a Cintia Arce, así que ya le pongo presente si no me olvido. Cintia, ahí te acabo de poner presente. David Gumarelli. Presente, profesora. David, ¿estás manejando? Sí, estacioné un cachito para dar el presente y ahora sigo. Bueno, presta atención al tránsito, David. Bueno, gracias, profe. Sí, es preferible conservar la vida. Jessica Estiliarte. Presente, profesora. Muy bien. Dayana Licursi. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Adriana López. No. Cintia Maidana. Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes. Marina Martisotto. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Julieta Mariño. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Facundo Martínez. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Daniela Más. Daniela, no. Belén Maza. Presente, profesora. Muy bien. Jonathan Menezes ya me avisó que atendía el llamado. Mariela Molina. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Matías Montenegro. Presente, profe. Muy bien. Julio Moyano. Presente, profe, estoy manejando, por eso la cámara. Bueno, presta atención. Jessica Naranjo. Jessica no estaba. Romina Peralta. Presente, profesora. Muy bien, Romina. Erika Pereira. Presente, profe. Ahí estás, Erika, me parecía que estabas. Mauricio Pintos. Presente. Muy bien. Leonardo Pulti. Buenas tardes, profe, presente. ¿Cómo estás, Leonardo? Leticia Reichman. Me parece Buenas que tardes, Leticia. presente. Sí, voy a apagar la cámara un ratito porque estoy manejando hasta que llegue. Maneja tranquila, prestemos atención. Gracias. Sí, Manuel Ríos. No. Maximiliano Ríos. Presente, profe. Muy bien. Carla Rodríguez. Buenas tardes, presente, profesora. Matías Smith. Matías no. Ivana Spagnolo. Presente, profesora. ¿Cómo estás, Ivana? Matías Spagnolo. Presente, profe, acá estoy. Muy bien. Oscar Tapia. Presente, profesora. Muy bien. Marianela Vidal. Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Julieta Vilaseca. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Julieta. Cristian Celarrayán. No. Federico Bustos. No. ¿Y a quién no nombré? No nombré. A ver, que acaba de entrar. Emanuel Ríos y Fabio de Acevedo.
A ver. Sí, profe, acabo de entrar. Buenas tardes. Profesora, a mí se me cortó la luz también, recién me volví a conectar, Verónica Díaz. No más ninguno. Verónica Díaz, bien. A ver, les nombro a los que no les puse presente por las dudas estén. Paula Aliaga, Marcos Chitadino, Mariana de María, María Eugenia de Chico, Matías dos Santos, Alejandro González, Adriana López, Daniela Más, Jessica Naranjo y Matías Smith y Cristian Celarrayán y Federico Bustos. Eugenia de Chico me avisó a mí que está en la ruta, que puede ser que se haya quedado sin señal. Ah, bueno, esperemos, le voy a hacer un signito, esperemos que me avisan por las dudas. Bien. Bueno, perfecto, gracias. Gracias por esperarme, gracias por tolerarme que meriende y por considerar que me equivoqué en la lista. Ahora estamos. Vamos a arrancar. Primero, ¿alguna duda o comentario o algo que me quieran preguntar? Bueno. El lunes pasado, cuando hablamos de la evolución del trabajo y, bueno, hicimos algunos comentarios, yo les dije, alguno de ustedes dijo, yo pondría en práctica un círculo de diálogo, ¿sí? Esperen que le doy entrada a Federico Bustos y ya le pongo presente. Un círculo de diálogo, y yo dije, buenísimo, es lo que Gracias, vamos a ver. buenas tardes. Federico, ahí te puse presente. Te agradezco. Bueno, ahí está. Es lo que vamos a ver la próxima clase. Bien. Los círculos de diálogo se inscriben dentro de lo que nosotros concebimos como prácticas restaurativas. ¿Escucharon hablar de las prácticas restaurativas? No. ¿Y de la justicia restaurativa? Sí, de justicia restaurativa, sí, de prácticas restaurativas, no. Bien. Susana, ¿qué escuchaste de justicia restaurativa? ¿Qué idea? O sea, no, ¿qué se te viene? O sea, ¿lo asociás con qué? ¿Vos o todos tus compañeros, ¿Terminaste de comer? No, no me dejó terminar de merendar, pero bueno, no importa, eso me pasa por hablar. ¡Qué profe fastidiosa! Bueno, dale. No, justicia restaurativa me suena a la parte de cuando se dieron el juicio a las juntas, un cambio de paradigma, en lo que es la justicia propiamente dicha, en esto de que no esté solamente para encerrar, sino para restaurar. Bien. Eso. Bien, bueno, vamos, me paro desde ahí. La justicia restaurativa tiene que ver, como dijo Susana, ahora como hace Mirta Legrand en la mesa. Bueno, ahora te dejo comer un ratito y sigo hablando con otra persona, Susana. Bueno, la justicia restaurativa tiene que ver justamente con un cambio en la forma de concebir el abordaje de, si hablamos de justicia, hablamos de ley. El abordaje de alguna situación que tenga algún conflicto con la ley. Y hasta ahora, esperen que le voy a poner presente a Matías dos Santos, que lo acabo de ingresar. Ahí está. Bien. Hasta ahora, ante un conflicto con la ley, había, luego de un procedimiento, con las garantías que lleva el procedimiento y todos los medios de prueba, y bueno, al cabo de ese procedimiento se decidía si había habido una infracción a la ley, si la persona con quien se estaba tratando era la responsable y qué pena, qué castigo le correspondía.
hasta ahora el derecho penal, digamos, y la justicia que tenemos hasta ahora cuenta penas. Que en cambio la justicia restaurativa no mide penas. El que mata tiene entre 8 y 25 años de reclusión o de prisión. Eso es contar penas. La justicia restaurativa, en verdad, le pone el foco en la reparación del daño. En la reparación del daño, digamos, directo, y también a la comunidad, ¿sí? De qué forma pueda ser saneado o reparado eso. Hace foco en el responsabilizarse. A ver, que estoy ingresando a Agustín González. En el hacerse cargo, tomar conciencia. En un punto, y esto es como una forma mía de expresarlo, vendría a ser como completarle lo que le falta a lo que tenemos hasta ahora. Porque si hay una sanción, si hay una infracción a la ley, tiene que haber una sanción. Pero además le falta como la reparación, es como la pata que le faltaba. No es solamente que quede entre paréntesis ese lapso recluido, sino además que pueda reparar, y eso es algo en lo cual va implicada la comunidad. O sea, digamos que la afectación ante una conducta disvaliosa es hacia la comunidad. La comunidad de la cual todos formamos parte. Todos, cada cual desde el lugar que está. En términos víctima-victimario, la víctima, el victimario, sus familiares, los allegados, la gente que vive en el entorno, el Poder Judicial, ustedes del lugar que les toca. La comunidad, hay una afectación a la comunidad y todos somos parte de la misma comunidad. Y acabado, digamos, ese paréntesis en los términos que yo lo expreso, extramuros en la misma comunidad y se vuelve a la comunidad. Entonces, la justicia restaurativa tiende a reparar ese daño, esa ofensa o aquella situación que hay que restablecer. Se empezó en la justicia restaurativa, justicia, digo, con aquello que podía ser de alguna forma, aquello en lo que podía ser de alguna forma recompensada a la comunidad, aunque no fuera el equivalente al daño, porque si hablamos de una muerte no se revive a la persona, pero bueno, aquello en lo que sí se podría reparar. Bien. Ahora cuando decimos prácticas restaurativas, incluimos a la justicia restaurativa, pero le damos un marco más amplio. En la justicia restaurativa hablábamos de la infracción y la reparación del daño entre víctimas y victimarios, ¿sí? En esa comunidad dañada. Las prácticas restaurativas tienen un marco, un contexto más amplio, una mirada más abarcadora, abarcativa, más extensa en la comprensión de la situación. Considera también a los demás individuos, a las demás. Una pregunta, porque medio como que se alejó de lo que yo pensaba. Bueno, dale, pregúntame, Susana. No hay,
¿No hay grupos así que andan que van recorriendo las unidades penitenciarias? Sí, sí. ¿De justicia restaurativa? Justicia Restaurativa AR con Andrés López Batalla y la jueza Melluso, que fueron medio como los impulsores, y ahora ese movimiento está teniendo mucho que se está extendiendo. Se está extendiendo, tiene voluntarios, hay muchos, hay actores. ¿Quién está hablando? No, bueno, sí, ellos tienen que ver, Justicia Restaurativa, justo esa organización que vos nombrás, Susana, tiene un lema que para mí es divino. ¿Te lo acordás? ¿Lo conocés? ¿Te lo acordás? No, pero estaba tratando de recordar qué actividades han hecho en la unidad. Reparar para no repetir. Reparar para no repetir, Mauricio. Para mí, ahí está. Ese es el resumen de lo que está faltando. Y creo que ustedes, o de lo que estaba faltando, ustedes lo deben vivir en la cotidiana, en una unidad. Si no la persona no adquiere elementos para... ahora te voy a escuchar, para responsabilizarse y luego herramientas para poder subsistir de otra manera, difícilmente haya una reparación o una posibilidad de integrarse a la comunidad de otra manera. Es como la pata que siempre faltó. Bueno, ahora se está atendiendo eso, es una mirada hacia la persona, de otra manera. Ivana, dijiste algo y yo justo estaba hablando y no te escuché. Sí, profe, nosotros trabajamos con Andrés López, con Justicia Restaurativa. Sí, es como dice usted, es reparar para no repetir, eso ya lo sabemos. Es una agrupación de personas que quieren ayudar a los detenidos que se encuentran en contexto de encierro. Sí. Nosotros, por ejemplo, en la unidad que presto servicio yo... ¿Vos dónde estás, Ivana? En la unidad 26 de Lisandro Olmos. Ajá. Se hizo una donación de... Llega Justicia Restaurativa a Olmos, qué bien. No sí. Nosotros con Andrés López estamos en dos cosas. En un momento se hizo una donación a través de la empresa Redo de telas, donde se hicieron cortinas, por ejemplo, se hicieron muñecas para el Día de las Infancias, que se dio un taller de totoras. No sé si se escucha bien, porque por ahí no tengo señal. Yo te escucho perfecto. Se dio un taller de totora con una profesora nuestra, y ahora lo que se está haciendo con Justicia Restaurativa, en la unidad, con detenidos que tenemos que gozan de salidas transitorias y que están a una fecha próxima del vencimiento, a través del juez Villafañe y de Andrés López, ellos se le otorgó una salida laboral para que vayan a la unidad 33 a realizar tareas de trabajo ahí. Creo que no sé si está ahora alguna de las chicas de la 33 acá, pero bueno, eso también se hace con justicia. El juez de ejecución, sí, el juez Villafañe, a través de él, otorgó esto con Andrés López, ¿no? Bueno, todo eso es una construcción que obviamente necesita de muchos recursos humanos, materiales, a veces de ingeniería, de construcción, que bueno, no sabía que habían llegado a Olmos porque ellos creo que empezaron en San Martín. También está, por ejemplo, FARA, Fundación Acción Restaurativa Argentina, que también tiene un trabajo similar en algunas unidades. También está Probemos Hablando, que Probemos Hablando justamente es la facilitación de la comunicación y los círculos de diálogo para generar convivencias, que es un programa que surgió de la Procuración Nacional Federal como piloto en Ezeiza y en Marcos Paz, y se fue extendiendo por la buena acogida. Afortunadamente hay un movimiento o una concepción que ayuda a reparar de alguna manera o restaurar, porque ¿de qué estamos hablando? Y esto lo venimos hablando desde muchos lugares. Estamos hablando de las relaciones en la comunidad.
¿Cuándo hablamos de las relaciones en la comunidad? Hace poco, ¿hablando de quién? Cuando hablamos de la telaraña y hablamos de Lederach, hablamos de que lo que sostiene los cambios justamente son las relaciones y el entramado social. Bueno, acá se trata de lo mismo. Esperen que doy ingreso a Adriana López. Bien, entonces, Adriana, ahí te doy ingreso. Bien. Gracias, profe. No, de nada. Las prácticas restaurativas tienen un círculo, un margen de acción más amplio que víctima y victimario, que era propio de la justicia restaurativa. Porque cuando hablamos de justicia restaurativa, estábamos hablando de un proceso judicial. En cambio, las prácticas restaurativas tienen que ver con la comunidad y no se necesita que haya un delito, pero sí tal vez un daño a reparar. Entonces, además de la víctima y del victimario, ¿sí? y de sus allegados, de las prácticas restaurativas, participan y tienen trascendencia los demás individuos, las demás personas afectadas por un hecho. Es como una forma de promover o propiciar el involucramiento de la sociedad en una situación a resolver. Porque en verdad una conducta disvaliosa, una conducta que, bueno, que provoque un daño o que esté en colisión con la ley, en verdad trae consecuencias negativas o ecos que no querríamos en muchos ámbitos, a muchas personas, algunas de manera más directa y otros de manera más mediata o más lata, pero nos afectan a todos. Entonces, las prácticas tienen como finalidad disminuir esas consecuencias disvaliosas, construir convivencias en la comunidad, mejorar esas convivencias, fortalecer los lazos sociales o los liderazgos positivos, reparar el daño, restaurar las relaciones que están dañadas. Y para eso, y dependiendo de, bueno, obviamente de qué es lo que se quiera abordar, yo ya varias veces dije la comunidad, las relaciones en la comunidad, la convivencia comunitaria, bueno, la comunidad la podríamos conceptualizar en una microcomunidad y una macrocomunidad, todos con algún grado de afectación cuando hay algo disvalioso. Pensemos ahora que no necesariamente son delitos, pero que en nuestras comunidades, por ejemplo, tenemos, yo vivo cerca de una plaza y por ejemplo, esperen que le estoy dando ingreso a Eugenia de Chico, ahí está, que era quien no tenía conexión porque iba en la ruta. Ya está, Eugenia, ya te puse presente. Bueno, yo vivo cerca de una plaza y ahora esa plaza es como atractiva para motoqueros que circulan a altas horas, atraviesan la plaza, hacen ruidos. Bueno, entonces ahí hay gente afectada de manera más directa y de manera menos directa. Entonces tenemos la macro y la microcomunidad, pero la afectación es hacia toda la comunidad. Entonces dentro de la microcomunidad tenemos los afectados, digamos, más directos, ¿no? Los que están cercanos, sea porque son sus familiares, sus amigos, sus parejas de víctima y victimario, o de quien infringe el daño y quien resulta dañado,
Sí, ya sé, Eugenia, que tenés malas señales. Quédate tranquila, ya me avisaron las chicas. Bueno, dentro de la microcomunidad, y también dentro de la microcomunidad tenemos aquellos que son cercanos, como los que mencioné, pero no tanto desde un lugar, digamos, afectivo, sino desde lo que es geográfico. Los que son los vecinos, o viven en la cuadra o en la vereda, de quien resultó dañado, o del lugar donde sucedió el hecho, digamos, los vecinos, pero son los afectados más directos. Pero también otros afectados son, digamos, los demás con vecinos, con ciudadanos, o sea, que haya desorden, que haya sensación de inseguridad, que haya sensación de caos en el tránsito, en realidad termina afectándonos a todos. Entonces tenemos micro y macro. ¿Me siguen? Me silencio un instante. Bueno, ahí está, volví. Me des silencio. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, supónganse, o sea, tenemos los amigos de víctima y victimario, los vecinos del barrio, que aunque capaz que no los conocen, pero la sensación de intranquilidad, de desorden, de miedo, los afecta igual, aunque no conozcan directamente a las personas implicadas, y el resto de la ciudadanía, digamos, de ese lugar, de esa comunidad. Bien. ¿Por qué es importante ampliar esta mirada? Porque restaurar, reparar, sanear un daño, tiene que ver justamente con los recursos de la comunidad, con qué hace falta poner en juego, digamos, para que eso suceda. Entonces, la implicancia es hacia un círculo mayor, no solamente víctima y victimario. Implica un cambio en la comunidad, un pensar qué habría que hacer, qué apoyos se necesitan para que tal o cual cosa sucedan. Pensemos en el contexto más inmediato que a ustedes les toca. Gracias. Estaba muerta de sed, que me alcanzara el agua. En el contexto más inmediato que a ustedes les toca. Ustedes trabajan con personas que infringieron la ley. Bien. Esas personas, cuando cumplen su condena, pasan para el otro lado del muro. Ahora, ¿qué van a hacer del otro lado del muro? Pensemos, ¿cuántos de nosotros tenemos también como que vencer o trabajar entre nosotros para decir, bueno, a esta persona yo le voy a dar trabajo para que tenga una posibilidad distinta, para que realmente se sienta él también reparado, no solamente reparar el daño que infligió, sino reparado él también? Bueno, es una implicancia más grande. Entonces, ¿cómo se propicia esto? Que parece así, tan, en un punto parece romántico o tan lindo, ¿no? Pero sucede. Es un trabajito distinto que implica, como ya les digo, un cambio para todos. La forma es a través de la implementación de círculos. Círculos de diálogo se llaman. Se llama círculo porque la disposición es en círculo.
para que todos se puedan ver. Entonces, los círculos de diálogo son espacios en los cuales participan víctima-victimario, o a mí me gusta más decir quien dañó y quien necesita ser reparado, ¿sí? O sea, los que están afectados ya por ahí en esta microcomunidad, las personas que puedan servirle de apoyo o de contención, tanto a quien dañó como quien tiene que ser dañado. Puede haber profesionales del ámbito de, no sé, de la psicología, trabajadores sociales, representantes de la comunidad, puede haber interesados o que puedan propiciar determinadas cosas. Piensen, por ejemplo, Acción Restaurativa Argentina, FARA, bueno, dependiendo obviamente del tema que se trate, pero lo que se busca es que la comunidad, representantes de la comunidad, estén participando. Puedo, con esto que les voy contando, ¿puedo llegar a darles una idea de qué se trata? ¿Van como llegando ahí o es suficiente para darles una idea? ¿Qué se hace en los círculos de diálogo? Obviamente se trata de que puedan registrarse como personas en cuanto a que puedan narrar sus vivencias, qué sintieron, cómo se vieron afectados, qué necesitarían, escucharse, verse recíprocamente de un lado y de otro. Estamos muy acostumbrados a ver justamente, o sea, comprensiblemente, apuntar toda la mirada a quien infringió el daño. Pero esa persona no es aislada, además de ser parte de la misma comunidad, digo, también tiene una familia, un círculo de apoyo que también sienten afectaciones, que les pasan cosas con eso, que tal vez puedan contribuir de alguna manera explicando o escuchando. Bien, entonces se trata de que puedan escucharse, que se pueda, digamos, poner sobre la mesa o dentro del círculo, para ser más precisos acá, se puede en cierta forma como debatir o intercambiar y poder llegar a algún acuerdo. Esto no es, digamos, espontáneo, tiene que haber quien lo dirija. Se llaman en este contexto facilitadores, quienes van a administrar el círculo de diálogo. Muchas veces para distribuir la palabra se utiliza un objeto, una pelotita. Quien habla es quien tiene el objeto, los demás escuchan y tienen que esperar su turno de tener el objeto. Y puede ser, digo, una pelotita, como en general, digo, pero también puede ser algo que sea simbólico para el tema del cual se esté hablando ahí, del cual se esté trabajando ahí. El círculo puede ser diagramado, la comunicación en el círculo puede ser secuencial, habla uno, el de al lado, el de al lado, el de al lado, el de al lado, se va pasando la pelotita, o puede ser no secuencial. Habla uno y después el facilitador dice quién va a seguir, a quién se le pasa la palabra. En ese punto, cuando es no secuencial, el facilitador o facilitadora tiene un papel un poco más activo o más presente, porque es quien va diciendo, bueno, ahora vos, según lo que vaya sucediendo ahí. Y se suele empezar, digamos, con ciertas preguntas como disparadoras. Ahora
vamos a ver que depende también de cómo sea el sistema de comunicación secuencial o no, también varía un poco, puede ir variando ese protagonismo del facilitador. Además de esta forma de distribución, en cuanto al diseño del círculo, de distribución de la comunicación, también hay un diferente diseño o una diferente organización del círculo. Tenemos círculo, como su palabra lo indica, donde estén todos mirándose en círculo, o puede haber un diseño que se llama pecera, que tiene un círculo en el cual están, digamos, los protagonistas más directos, y alrededor, como si fueran, imagínense, dos círculos concéntricos, y alrededor un círculo más extenso con las demás personas que se considera que tienen que participar de ese círculo. En ese diseño se supone o se plantea así en la idea de que quienes están en el círculo exterior van a participar menos, pero menos no quiere decir que no puedan participar. Y además muchas veces se deja en el círculo interno una silla o dos vacías para posibilitar que los que están en el círculo externo en algún momento pasen al interno si se necesita que interactúen más. Ese es el diseño de pecera. Bien. Tenemos tres tipos de... ¡Ay, ya son las 7 menos 5! Bueno. Tres tipos de círculos. Tenemos círculos de pacificación, círculos sanadores, pacificadores, sanadores y de apoyo. A los círculos pacificadores también se les dice de sentencia. A mí no me gusta mucho asociarlo con la sentencia, pero tienen que ver con que muchas veces son abordajes dentro ya de un contexto que está judicializado. Los círculos pacificadores son aquellos en los cuales están víctima y victimario, sus familiares, profesionales por ahí de la justicia o de seguridad, trabajadores sociales, los apoyos de víctima-victimario, y la finalidad es poder llegar a acuerdos sobre cómo reparar el daño o satisfacer las necesidades de la comunidad, ¿sí? En los contextos de sus familias, como en cierta forma, y acá volvemos a pensar en esa reconciliación, digamos, en términos de relaciones sociales y entramado social. Bien. Entonces dije, los círculos pacificadores son aquellos en los cuales interactúan víctima y victimario, y su comunidad, su microcomunidad, más otros actores sociales como miembros o funcionarios tal vez del Poder Judicial, tal vez de la Fuerza de Seguridad, trabajadores sociales, miembros de la comunidad. De lo que se trata justamente es de esa reparación del daño. ¿Qué se necesitaría? Es como en un punto buscar qué repararía el daño que causó esta acción de esta persona, ¿sí? Ya sea a la víctima directa o a la sociedad, ¿no? ¿Qué se necesitaría para reparar? Bien. Definido qué se necesitaría para... Profe, se estarían hablando de, tendrían que ser delitos menores. Bueno, a ver, por eso yo, Susana, eso yo no lo quiero circunscribir a lo judicializado.
Por eso digo, no estamos hablando solo de justicia restaurativa, estamos hablando de prácticas restaurativas. Acá, en nuestra provincia de Buenos Aires, tenemos algo que tiene, digamos, ese objetivo, esa ¿Approbation? ¿Qué, Mauricio? ¿Approbation no sería? Bueno, va por ahí. Tenemos, en nuestra provincia de Buenos Aires, tenemos la ley de mediación penal, ¿sí? Pero la mediación penal, cuyo objetivo es que la persona que dañó pueda responsabilizarse, pueda asumir su implicancia en el daño que otra persona sufrió y vea cómo repararlo. Bueno, pero en nuestra provincia es para delitos de hasta 6 años, que es lo que decía Susana. Pero eso en nuestra provincia de Buenos Aires. Hay otras provincias que no tienen limitación y que puede ser lesiones gravísimas, puede ser intento de homicidio. Depende de la política de cada... ¿no? De la política, y ¿saben qué? De la idiosincrasia y del grado por ahí de madurez, porque esto no se puede hacer de un día para el otro. Esto implica digamos, una maduración cultural en cuanto a tomarlo como herramienta, todo, porque si esto va a ser, digamos, algo que lejos de ayudar a responsabilizarse, mantenga las cosas como están, bueno, vayamos por otro camino, pero es despacito, es de a poquito, es un cambio en la concepción. Para claro, todos. Cuando usted decía que los de pacificación, que son tienen que ver con cuestiones ya judicializadas. Claro, porque yo dije, me imaginaba el círculo con, qué sé yo, un homicidio. No quisiera ser ese facilitador o no quisiera ser ese mediador. Claro, bueno, ¿sabés qué, Susana? Cuando yo empecé con esto me pasaba lo mismo. Y más o menos todavía mantengo que yo mediación penal no haría, pero el círculo sí participaría. Y de hecho he participado, ahora les voy a contar. Pero bueno, conozco quienes tienen excelentes ejemplos y excelentes resultados, por ejemplo, con intentos casi de homicidio, o lesiones gravísimas en contexto de una pelea, y capaz que entre jóvenes, bastante jóvenes, y en los cuales por ahí el barrio, las familias, aún del agresor, lo viven mal, porque tampoco les gusta esa situación para el hijo. Bueno, se producen ciertas reconciliaciones en términos de entramado social, no quiere decir que sean mejores amigos luego. No sé si explico la diferencia. Bien. Pero acá en nuestra provincia de Buenos Aires, este tipo de prácticas, para lo que está judicializado, es con delitos de hasta 6 años en la mediación penal. Ahora, los círculos se pueden llevar adelante, y tal vez en lo que estemos más avanzados ahora son en los otros círculos de diálogo que todavía no les conté. Bien. Además de estos círculos pacificadores, fíjense que la palabra es como bastante simbólica también, ¿no? Pacificadores, que tiende justamente a la convivencia y al entramado de convivencia de las relaciones sociales de la comunidad. Están los círculos sanadores, en los cuales todo el trabajo, el apoyo, la contención, la escucha se da con las víctimas exclusivamente, no ya juntos víctima y victimario. Pero es como el espacio para que puedan sentirse contenidas, expresar sus necesidades, contar la afectación que tienen, en el cual puedan participar sus familiares, los apoyos que necesiten, profesionales por ahí de la salud, trabajadores sociales, psicólogos. Y
Y también hay otros que son de apoyo, así como dijimos, pacificadores, sanadores, y estos otros que se llaman de apoyo, que son similares a los sanadores, pero son con los victimarios, con las personas que han causado el daño, para que también tengan el espacio en el que puedan narrar sus experiencias, sus vivencias, expresar sus sentimientos, sus necesidades, que puedan hacerse conscientes, capaz del daño infringido, o como responsabilizarse, asumir que esa conducta provocó tales otras cosas. Y se lleva adelante también con las personas de confianza de quien causó el daño, con personas de la comunidad, con profesionales de la justicia, con trabajadores sociales, tal vez de policía. ¿Saben qué? Recién me detuve cuando volví a decirles que la persona que causó el daño pueda ver que su conducta causó un daño y responsabilizarse. Se me cruzó que algo que yo escuché muchas veces y que me parece que es lo que pasa muchas veces todavía, es que el tiempo entre muros se ha tomado como un paréntesis en la vida, o sea, un paréntesis entre que entró y que vuelve a salir, y bueno, era parte del riesgo del negocio, ahora me toca estar adentro, pero que no logre responsabilizar a la persona por lo que hizo, que se vea como, bueno, algo que he escuchado, y bueno, perdí, me tocó perder esta vez, después algo, como si fuera el riesgo del negocio. Me ha pasado eso, corríjanme ustedes, bueno, pero esto tiende un poco a trabajar desde otros lugares. Bien. Cuando les dije yo he participado, hoy les nombré el programa Probemos Hablando, que era de la Procuración Penitenciaria Federal. Justamente era del estilo, no decíamos esto es un círculo de apoyo, no, son círculos de diálogo para facilitar la convivencia, pero círculos de diálogo entre personas de habitantes de pabellones que permitían ese trabajo, o sea, en los cuales era como ir poniendo en palabras, por ahí las convivencias, lo que les pasaba ahí adentro, cómo elaboraban, cómo se manejaban, cómo resolvían sus conflictos ahí adentro, de convivencia. Bueno, tendía justamente a proporcionar otra forma de abordaje en comunidad, digamos, otra forma de resolver conflictos. Entonces, yo siempre cuento que yo me quedé impactada una vez que una persona que había sido la líder de un pabellón, creo yo que no era del de mejor conducta en ese momento, o al menos mientras esa persona había sido líder, y que un día dijo que no, como que contó que no quería más eso porque se dio cuenta que era matar o morir, vio morir un compañero y un día pensó que un día le iba a tocar a él, y entonces dijo, es que me di cuenta que alzar la faca es más fácil que levantar la palabra. Pero a mí eso me impactó, porque haber registrado eso, cómo se resuelve de una manera y cómo se resuelve de otra, y por qué, para mí ya era como un hito,
Bueno, acá empezamos de otra manera. Bueno, es un trabajo que tiene que ser sostenido, tienen que querer, o sea, muchas cosas se tienen que dar, ¿no? Pero bueno, son círculos en los cuales, digamos, se gestiona convivencia. ¿Cómo se plantea? Porque hasta ahora aparecen todas palabras, bueno, sí, bueno, sí, bueno. Así como habíamos hablado de las 4P, de la facilitación, las 3P del conflicto, bueno, acá no tenemos la suerte de que tengan todas la misma letra, pero también tiene algunos hitos, digamos, en cuanto a cómo se planifica. Lo primero es la evaluación, la valoración. A ver, para esta situación, ¿es posible abordarla a través de un círculo de diálogo? ¿Es posible en este contexto? ¿Es apropiado? ¿Cómo lo va a tomar la comunidad? Por un lado. Resuelto que sí, que es idóneo, que lo queremos hacer, que nos parece que va bien. Bueno, entonces luego hay que preparar y nuevamente tenemos que reunir información, pensar quiénes tienen que participar, hacer medio como capaz un sondeo de quiénes, de cuáles son los temas, o sea, recabar información por ahí de las mismas personas a las que vamos a convocar. ¿Qué tipo de círculo? De las dos palabras. ¿Qué tipo de círculo queremos? ¿Nos parece idóneo? ¿Qué tipo de círculo en cuanto a si va a ser pacificador, de apoyo, sanador, si va a ser pecera, si va a ser círculo? ¿Qué comunicación? ¿Qué sistema de comunicación? Si va a ser secuencial o no secuencial. ¿Qué objeto vamos a usar para distribuir esa palabra? Luego viene el círculo en sí, ¿no? A la cual convocamos a las personas, les explicamos, la primera vez, por supuesto, no cada vez, de qué se trata, para qué están convocadas, las ubicamos, y también ahí hay, digamos, una forma posible, y que es, por ejemplo, piensen, un círculo, tenemos facilitador, de un lado el facilitador, supóngase que tenemos a la persona dañada, a su persona de confianza, a un trabajador social, o trabajadora social, a una psicóloga, la otra facilitadora, capaz que la persona que dañó, su persona de confianza, alguien de la comunidad, bueno, los ubicamos también de determinada manera. Luego de haberlos ubicados y de explicar cómo va a ser la comunicación, cómo va a ser la dinámica, el objeto, entonces se abre, digamos, el juego, se abre el círculo. Entonces, ¿cómo abre uno? Bueno, después de presentarse, ¿qué esperan del círculo? ¿Sí? ¿Qué necesitan por ahí para sentirse cómodos en el momento? Capaz que alguno dice, qué sé yo, agua porque se me seca la boca, necesito estar más alejado, necesito, bueno, ir generando como un clima de comodidad, de confianza, que hasta podríamos preguntarles cómo les gusta ser tratados, si por el nombre de pilas, y bueno, tutearlos o no tutearlos, algo que los haga sentirse cómodos para empezar a hablar, para luego ir, bueno, ¿cuál es la situación que nos trae? ¿Qué pasó?
cómo los afectó, qué cambió desde que pasó eso, ¿sí? ¿Qué necesitarían? ¿Qué les gustaría hacer con esto? ¿Qué se puede hacer? No perdamos de vista de que estamos hablando de una comunicación en la cual todos tienen que participar. Si es secuencial, habla el que tiene, le pasa la pelotita, le pasa al otro. Es una regla que se fija de entrada, solo habla quien tiene el elemento simbólico que atribuye la palabra y los demás escuchan. Y si es no secuencial, lo mismo, hablo yo, después le paso al otro, todos los demás escuchan, pero se trata de que todos puedan ir explicando. Y posteriormente, la última etapa, luego de realizado el círculo, o sea, de haber valorado, preparado, invitado y demás, hecho el círculo propiamente, luego viene el seguimiento de los acuerdos o de aquello que hablaron, ¿no? O que se quedó como pendiente para la siguiente reunión, digamos. Bien. Les vamos a enviar, antes de que me olvide, un texto, ahora se lo voy a pasar a Natalia, y si no alcanzamos hoy, mañana, que es prácticas restaurativas, círculos y conferencias. Nosotros en verdad nos enfocamos a los círculos, así que no hace falta en este momento que también se pongan a estudiar las conferencias, que son muy similares. Bueno, prácticas restaurativas, círculos y conferencias de la autora Nastia, nombre real, Choya Forés. No se hagan problema, pues se los vamos a enviar. La vez pasada vimos, el otro día vimos el caso de la escuela y el sindicato, ¿no? Pero antes vimos a los chicos de la Rambla y la escuela 55, ¿se acuerdan? Los chicos de la Rambla y... Sí, la escuela técnica. La escuela técnica y los chicos de la Rambla. Sí. Ahí está, no me acordaba el título que le habíamos puesto. Como es un caso ficcionado. Bueno, ese para la próxima vez que nos veamos, pero vamos a empezar ahora, para el próximo lunes, diseñen un círculo de diálogo en ese caso. ¿Y qué implica que lo diseñen? Bueno, primero que puedan argumentar por qué les parece conveniente, que esa sería la fase de valoración. Luego, cuando se preparen, que piensen qué título, nuevamente título. Bueno, ¿qué título de circo? Ya saben que cuando digo eso quiero decir qué tipo de círculo. No sé qué me pasa, tengo el chip, se me pega la neurona. Bueno, ¿qué tipo de círculo les parece adecuado? Perdón, el modelo que vamos a tener que usar es el de la escuela 55 y el de la Rambla. Ese caso, bien. Sí, ese caso. ¿Qué tipo de círculo les parece adecuado? ¿Por qué? ¿Qué comunicación? ¿Sí? ¿Qué objeto tal vez les parezca simbólico en lugar de una pelotita? O sea, el diseño en base a todo esto que yo dije, que lo van a ver en el texto que les vamos a mandar mañana de prácticas restaurativas, círculos y conferencias. Ahora, de esto que yo les conté, ¿se les vino mientras yo hablaba, se les vino a la cabeza alguna situación del trabajo de ustedes en las cuales eso podría o ya ha sucedido, aunque no le hubieran llamado círculo de diálogo, o pudiera implementarse? En las unidades penitenciarias, por lo menos en la unidad donde trabajo yo, están... ¿Vos dónde estás? En la 16 de Junín. Hay un comité de resolución de conflictos, se llama.
Sí. Y cuando ¿Qué hay, hacen? ¿Cómo hacen? llaman a reunión, qué sé yo, en algún conflicto menor, en alguna falta de respeto entre pares, en algunas cuestiones menores, se llama al que infringió la norma, a los representantes de los pabellones, hay psicólogas, trabajadores sociales, ¿qué más? No me acuerdo, y se ponen así en círculo, interviene alguien del ministerio que en este momento no me voy a acordar cómo se llaman o qué lugar ocupan, y se trata el conflicto. Y después buscan qué actividad puede hacer el que infringió para restaurar ese daño. Bueno, mirá, ¿ves? Por eso lo están poniendo en práctica, aunque no le llamen círculo, pero es el concepto y la actividad y el fundamento por ahí del círculo. Y hay quien Fui 2 veces, no sé exacta, fui dos o 3 veces. ¿participaste? Sí, 2 o 3 veces, no sé exacto en detalle qué es lo que hacen, pero sí he ido. Susana, ¿y participaste como en carácter de qué? ¿De afectada, de compañía, de micro, macro, de qué? Yo en ese momento participaba de los talleres literarios, era tallerista de un pabellón, iba como participante para tratar de colaborar en resolver el conflicto. Claro. Y demás. Bien. Pero qué sé yo, en lo personal, no sé si es por una cuestión de que no participé en muchas, pero era como que no lográbamos encontrar el diálogo. Se veía mucha participación de la gente del ministerio, las personas privadas de la libertad tampoco mucho como que no participan. Por ahí era un error nuestro, ¿me entendés? Bueno, ¿sabes? Yo hace un ratito y no me tomes de referencia porque vuelvo a insistir, fui 2 veces o 3, no más de eso. No, pero a ver, digo, me sirve, no importa siquiera qué tan fidedigno sea, porque capaz que me decís, fue hace 10 años y me acuerdo solo de esto, no importa, pero a mí me da pie para decir que, por ejemplo, yo hace un rato dije, hay que tratar de generar la confianza como para que se pueda producir. Entonces, a veces, de una no se produce, capaz que hay que en varias veces, en varias reuniones, yo recién decía, bueno, por ahí hay que preguntar qué te hace sentir cómodo, qué, no sé, se me ocurre por inventar y por acordarme también de cuando yo participé un poquito en los círculos del Probemos Hablando. ¿Quieren el mate? ¿Todos se van a sentir cómodos tomando mate? Bueno, mate. No sé, algo que es difícil y que, por ejemplo, me puedo imaginar que en un contexto como vos decís, capaz que es más difícil flexibilizar porque hay autoridades, vos, claro, entonces... Iba a ir justo a eso, mientras vos ibas describiendo, claro, pensaba, por ahí se hace una única intervención sobre esa falta en particular y se vuelve a intervenir. De hecho, no lo resolveríamos nunca, por esta cuestión de que se me ocurre que es necesario más de un encuentro, en del primer encuentro tratar de lograr la confianza, muchas veces hay autoridades, las altas autoridades de la institución, la persona privada de la libertad tampoco se siente muy cómoda, o por ahí no quiere decir algo por temor porque están las autoridades y a veces sí le puede jugar en contra. O sus iguales, por ahí reconocer alguna cuestión frente a sus iguales, qué sé yo, hay una cultura dentro de lo que es contexto de encierro que por ahí es media complicada de entender, más en mi caso, por lo menos que no trabajo habitualmente, es difícil de comprender y para ellos que a uno le puede parecer una tontera, para ellos es muy grave. Por decirte una pavada. Claro, sí, porque cuando sale la visita, ¿no? Las visitas que se hacen, las visitas familiares los fines de semana. Los otros internos se tienen que poner a resguardo, que el que está recibiendo la visita no lo vea que está mirando la visita. Claro.
códigos que por ahí para uno es, ¿qué tendrá que ver en la calle? ¿Qué le pone una bolsa en la cabeza a la señora? No. Sí. También eso es también entender esa parte, creo que también nos ayudaría a que la resolución del conflicto sea real. Bueno, entonces tal vez el círculo, si se decidiera, por ahí tiene que empezar por un círculo que no sea, supónganse, pacificador, capaz que sea de apoyo, digamos. Entonces que empiecen a producirse otras cosas que se aseguren cierta confidencialidad, que tal vez, por ejemplo, nosotros en el Probemos hablando, digo, que es un programa que sigue, yo participé un tiempo de la formación y después no pude continuar, o sea, de la capacitación, cuando necesitaban ampliar la cantidad de personas que participen. O sea, cuando ya el programa piloto se había extendido exitosamente y necesitaban más gente que trabajara para el programa. Después yo no pude continuar. Pero al ser gente que iba de afuera, que no trabajaba en el servicio, capaz que el tema de, uy, si digo esto me va a jugar en contra, existía el fantasma ese, pero luego asegurados que la confidencialidad y que quienes íbamos no teníamos función ahí, bueno, entonces por ahí empezaban a hablar de determinadas cosas, pero es cierto también, sí, que así como vos contaste de las visitas, que hay cosas que entre ellos por ahí también cuesta que se digan, al menos inicialmente, esos recelos que se tienen, que puede ser, bueno, la confianza es un tema a trabajar, y por ahí también quienes intervienen, es progresivo quienes se van incorporando a esos círculos de diálogos, en base a lo que vaya sucediendo. De ahí también por ahí que esas primeras preguntas disparadoras, como que luego de cómo les gustaría sentirse cómodos y demás, y vamos a hablar así, de tal cosa de yo, bueno, ¿cuál es la situación? ¿Qué les gustaría? ¿Qué necesitarían? Bueno, por ahí eso va en ese sentido de ir diseñando un poco como retroalimentando esa confianza o ese circuito de comunicación en una progresividad de que se pueda ir avanzando. Como dije antes, no es soplar en hacer botellas, lo digo ahora, pero digo, es un cambio en la forma de abordar que requiere de que todos vayan incorporando un poquito esos cambios, todos, desde los internos, desde quienes van a administrar ese círculo de diálogo, o sea, quienes van a facilitarlo, desde los demás. Por ejemplo, supónganse que diera óptimos resultados y fuera una maravilla y todo con florcitas y pajaritos en la convivencia entre los internos, producto del círculo de diálogo, pero también hay que, digamos, adaptar o concientizar que luego el intercambio con los agentes también tiene que ser de determinada manera y respetuoso de ciertas cosas, y también los agentes tienen como que incorporar capaz otras maneras, o sea, todo va teniendo como ecos de a poquito en justamente el entramado de relaciones. Y es una institución con muchas particularidades, la institución donde trabajan ustedes. Pero bueno, gracias Susana, pero bueno, por ahí va en esa línea. ¿Alguien más, además de Susana, que quiera? ¿Alguien quiere unirse? A ver, Marina, ahí está. ¿Alguien más, además de Susana, que quiera compartir qué se le ocurrió o en qué contexto? Me acordé cuando Susana dijo una palabra, creo que dijo ¿qué actividad? Cuando ella dijo esa palabra, me acordé que otra
otra entidad que tiene prácticas restaurativas en contextos de encierro, pero de otra naturaleza, o sea, que aborda desde otro lugar, son los espartanos. ¿Les suenan los espartanos? Y el grupo de rugby. El grupo de rugby. El grupo de rugby, que primero parecía una locura cuando Oderigo, que es quien lo propuso, que creo que es abogado y que había sido jugador de rugby, se le ocurrió proponer como actividad deportiva el rugby. Primero casi le saltan a la yugular porque decían, ¿cómo acá vamos a tener una actividad que es violenta encima? Pero después, en realidad se dieron cuenta que esa violencia que se ve en el rugby en realidad es reglada. Hay un respeto que se tienen que tener, hay hasta creo yo, una regulación de esa fuerza que se puede usar. Fue como ordenar de alguna manera y dar como otras pautas de convivencia y de respeto a las normas y a las reglas, que fue provocando otros efectos en la convivencia luego en los pabellones. Bueno, es como, me sale decir como infinito, todo lo que se puede hacer en pos de las prácticas restaurativas. No los quiero atosigar más, les hablé 1 hora y media más o menos, sin parar. ¿Me escucharon? Deben tener las orejas coloradas. Sí. Maru se ríe, sé que sí, y Susana también. Y una de las primeras clases, o de la segunda clase, dentro de las herramientas comunicacionales teníamos la escucha activa, así que ya me di cuenta. Me están diciendo que sí al reírse. Bueno, entendido el mensaje. No los atosigo, salvo que me quieran hacer una pregunta o algo más, ya les dije la consigna del trabajo. Y les voy a pasar mañana, Nati les pasa el texto de prácticas restaurativas. ¿Preguntas, dudas? No. No, por lo menos la personal no. Después les van a... No es con usted, profe, yo vengo cursando desde las 2 de la tarde, ya mi cabeza no... está limada. Desde las 2 de la tarde es un montón. Bueno. Sí, mi cabeza ya no quiere más, no es culpa suya, no se sienta culpable. No, igual que va a ser, mira, si fuera mi culpa, Susana y todos, sería la que les tocó, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Hay azares que no se pueden evitar, que solo hay que transitar. Así que bueno, nos vemos el próximo lunes. Listo, profe, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, profe, gracias. Adiós. No, profe. Chao. Chao, profe. Adiós. Con el presente ya tomó, disculpe. Sí, ¿quién me habla? Daniela Más. Sí, Daniela, espérate que creo que te puse, ¿eh? Sí, te puse, porque entré 15 minutos más tarde. Por eso. Claro, pero yo pasé lista, pero después a medida que fui dándoles